cómo nos va a hacer reflexionar sin lugar a dudas nuestro compañero y quien conoce sobre economía y política y sobre política y economía. Juan Manuel Quisper, ¿cómo le va? Buen día. Oh, hola, buen día, Ariel. ¿Cómo están? ¿Cómo está Javier y Natalia? Bien, muy bien, muy bien. No tan elegante como usted con la foto junto al ministro. Y bueno, había que estar para la ocasión. Traté de estarlo, porque la verdad que, bueno, para los que para los que no sepan, el viernes estuvo visitando la provincia de Mendoza el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que no sé si conocen su trayectoria, pero tiene una trayectoria académica impresionante, Martín Guzmán. La verdad que lo más allá de las opiniones que pueda tener cada uno de las políticas económicas o de este gobierno, es un privilegio que un ministro de Economía de la Nación es un joven de 38 años que egresó de la universidad pública, tiene 2 doctorados realizados en distintas universidades de Estados Unidos. Después del segundo doctorado, Martín Guzmán quedó codirigiendo un proyecto que es muy interesante porque tiene que ver con lo que propone Martín Guzmán, que plantea un diálogo gubernamental. Participa una ONG a nivel mundial con Joseph Stiglitz, que es el presidente de esa organización, y Martín Guzmán es el codirector, que trabajan justamente en encontrar diálogos fructíferos sobre las políticas económicas para evitar estas situaciones de ciclos de la economía tan volátiles como vimos en nuestro país, por ejemplo. Y bueno, y participa de una serie de instituciones de investigación internacionales de las más prestigiosas del mundo. Bueno, ese hombre salió de la Argentina, estudió en una universidad pública y hoy volvió a la Argentina a rendir, eh, entre comillas, a pagar todo lo que el Estado le dio, a poner todo su conocimiento a servicio de la economía nacional. Así que, bueno, estuvo Martín Guzmán acá en Mendoza y tuve la oportunidad de participar de 2 reuniones que asistió Martín. Una fue una reunión que esto es muy importante aclararlo, porque Martín Guzmán vino en el marco de la campaña electoral a realizar ciertas actividades con la candidata senadora nacional Anabel Fernández Agasti, pero en el medio de esa agenda realizó un encuentro con la comunidad empresaria de Mendoza, donde se mezclaban entre instituciones empresarias y empresarios representativos de todos los sectores de la economía. Hubo un esfuerzo muy claro de que estén sentados los sectores más representativos de la economía mendocina en esa reunión. Habrán habido en total unos 20 empresarios o representantes de cámaras empresarias. Y la verdad que para mí fue primero un lujo en términos personales poder estar en esa reunión, escuchar de primera mano al ministro contándole a los empresarios que no había medios adentro. Es más, no fue comunicada la actividad en particular. O sea, se contó que estuvo esa reunión, pero no hubo información, porque justamente fue parte de una agenda del ministro gubernamental. No tenía que ver con la campaña esa reunión. Y la vocación del ministro en esa reunión era conocer de primera mano las preocupaciones específicas de los sectores y cuáles son las necesidades que están teniendo a nivel en materia económica. Entonces, lo que sucedió en esa reunión fue, en primer lugar, que nos hizo hablar a nosotros, donde tuvimos que exponer nuestras miradas sobre la economía mendocina y cómo repercuten las decisiones nacionales. Y, y la verdad que hay varios puntos para sacar de esa reunión. Por un lado, en términos generales, y espero que no se enojen mis colegas y me hago responsable de la parte que me toca, a grandes rasgos percibí un nivel bajo en las exposiciones, sobre todo a nivel de información. Habían como muchos relatos, en varias ocasiones con relatos en lugares comunes, y poca información precisa del estado del sector. Hablaba de un sector de economía, no importa cuál, no me interesa echar culpas a nadie, pero no daban datos de cuál era la situación real de ese sector en la economía mendocina, sino que eran relatos de lo que está pasando. Eh, no se hablaron, o sea, muchos sectores no plantearon temas que a mi entender son temas muy urgentes de esos sectores, lo que me dio la impresión de cierta improvisación en muchos casos y falta de estudio. Muchas veces, esto que hablamos en muchas reuniones nosotros, donde
Decimos que la agenda empresaria, la agenda PYME, muchas veces es puesta por los titulares de los diarios. En realidad son las cámaras empresarias nacionales que concentran a las grandes empresas argentinas, que ponen una agenda, que esa agenda es replicada por los medios, por los grandes medios de comunicación, y las pymes terminan tomando esa agenda como propia, desconociendo las particularidades específicas de la problemática pyme de tal sector. No sé si se entiende el... Sí, sin caer en algunos detalles que puedan comprometerte, ¿cuáles fueron esos puntos que vos considerás que fueron improvisados? No, en la gran mayoría de las exposiciones no hubo un diagnóstico técnico de la situación del sector. Digo, ¿qué representa la economía mendocina? ¿Qué cantidad de trabajo genera? ¿Cuánto menos o cuánto más está respecto al año pasado o versus el 2019? Datos específicos que pongan en claridad cuál es la situación del sector. Digo, esta situación de lamento generalizado, sin números, sin claridad. Y el otro punto muy llamativo, que no creo que sean conscientes todos los que estaban ahí presentes que expusieron, es que en sus relatos decían estar muy lastimados por las políticas del macrismo, que no lo decían así, pero decían, venimos atravesando muchos años muy malos, con situaciones de recesión, con pérdida de esto, pérdida de aquello. Y cuando decían lo que necesitaban, hacían alusión a todas las herramientas que está disponiendo el gobierno nacional actualmente. En su gran mayoría planteaban como que eran insuficientes, pero decían, necesitamos un apoyo de tal manera, que nos ayuden a pagar los sueldos, que haya regímenes de contratación subsidiados. Bueno, son todas las líneas de trabajo que hoy tiene el Ministerio tanto de Producción como de Economía. Y la verdad que se le hicimos fácil al ministro, de alguna manera. Me incluyo para no ponerme por encima ni por nada más que nadie. Digo, pero se le hicimos fácil porque el ministro, cuando le tocó hacer una devolución, fue muy interesante igual, porque el ministro tomó nota de todo lo que planteamos y se tomó el trabajo de responderle a cada uno en particular. Y aquel tema que él no tenía en agenda o que no lo tenía visto, se encargó en presente de transmitirle a sus colaboradores que tomen nota de eso para estudiarlo. Y sobre el resto de los temas respondió cuál es su mirada y qué políticas se han hecho al respecto. Bueno, y cuando respondió, de alguna manera tenía respuestas para todo. Cuando el turismo le hablaron de tal tema, dijo, sí, nosotros tenemos esta política de emergencia. Bueno, pero ¿cuál era la problemática recurrente que se le planteaba al ministro Juan Manuel? No hubo algo a ver, obviamente el tema común era la crisis económica y de la pandemia. Está bien, pero eso poco puede resolver sobre un tema tan universal como ese, pero me refiero, Sí, por ejemplo, salió el tema tributario, que es quizá el más recurrente desde las pymes. Como telón de fondo estuvo siempre, digamos, en todos los relatos se hacía alusión al problema de la presión fiscal, pero hacían más foco en contar situaciones específicas, que es la vitivinicultura, habló de los problemas de la exportación de la vitivinicultura, de los derechos de exportación, que necesitan recuperar cierta competitividad internacional, bajándoles Bueno, el ministro contó, sí, justamente hemos hecho un programa que a medida que cada vez que le agrega valor a un producto, bajan los derechos de exportación de ese producto. Es decir, el vino, que cuando se exporta en botella, con etiqueta, con corcho, con la cápsula, etcétera, tiene tantos insumos industriales de agregación de valor que baja al 50% del 2019 los derechos de exportación. Bueno, y fue respondiendo el ministro a cada sector con las políticas que se han hecho. Digo, para el turismo dijo lo propio, para el sector tecnológico, industria de conocimiento, lo propio, la ley que ha hecho, una parte del presupuesto que han destinado a la formación de no sé si son 10.000 programadores nuevos en lo que va este año. No sé si han hablado en el programa en otra oportunidad sobre este programa, que becan a jóvenes con computadoras y dinero para poder estudiar programación. Sí, pero el plan son 100.000. 100.000, perdón, no dije 10.000, son 100.000 jóvenes que aprenden a programar. Pero creo que el programa es que 10.000 termina este año. Bien. Tengo el número de 10.000, tal vez estoy equivocado. No, probablemente sea progresivo hasta llegar a aquel número, que es absolutamente ambicioso, muy interesante, y diría que dentro de poco, además de interesante, va a ser imprescindible.
porque vamos a tener todos de alguna manera que manejar códigos de programación, no solamente de uso de estas buenas herramientas. Bueno, estuvo interesante ahí, pudimos tener una linda polémica con las tecnologías, con el ministro del sector comercio, en particular, que fue por el que me tocó exponer a mí. La verdad que otra impresión, bueno, el ministro muy alto a nivel de su exposición, muy atento a escuchar, de una impronta muy interesante para ese tipo de reuniones, abierto a escuchar cualquier crítica sin incomodarse. Y otro aspecto interesante que surgió de la reunión, por lo menos una percepción personal, esta situación de que, piensen esto, el 30% de los empresarios mendocinos son comerciantes. Y el comercio representa, en su mejor momento, hará unos 5 años atrás, el 25% de la economía mendocina, del PBG, hoy está en el 19%. Digo, pero es sin duda el sector más importante de la economía de Mendoza. Pero por las características propias de la actividad, hace que no tenga un alto nivel de gremialización, no sé cómo, o colectivización de los intereses que tienen. Sí, agremiación o síntesis. Claro, no tienen una verdadera representación, que es lo que hablamos muchas veces, pero se da mucho peor en el sector comercio. Uno escuchaba a la industria, estaba presente la industria en la reunión de la mano de Asilmet, y bueno, comentaban la problemática, digo, y uno se da cuenta que la agenda pública tiene muy presente las demandas de los distintos sectores, el sector vitivinícola, la industria, el turismo, etc. Sin embargo, el comercio no. No es una agenda que esté sobre la mesa habitualmente. Por esta dispersión que tiene el comerciante que no logra hacer lobby. Sin embargo, es uno de los sectores más importantes de la provincia. Y ahí viene a cuenta esta situación donde se trabaja mucho en las nuevas tecnologías, este fenómeno que se habla de los unicornios argentinos. Y si el Estado no interviene acá, porque justamente el ministro muchas veces se refirió a que él quiere una economía de mercado que funcione bien, y él dice que para que una economía de mercado funcione bien, el Estado tiene que hacer lo que el sector privado no sabe hacer. Y lo decía mucho, este paradigma que tiene él, que bueno, muy conceptual de discusión con algunas personas más heterodoxas, digo, sí. Tiene matices diferentes al pensamiento de Kicillof, materia económica, no lo hablaremos en otra oportunidad, pero bueno, la verdad que el comercio y la tecnología para las provincias del interior está tratando graves problemas. Y la pandemia aceleró ese problema, que es el fenómeno del comercio electrónico. Que de ninguna manera me parece, nos resistimos, ni creo que hay que retroceder en ese sentido, pero sí tiene que estar el Estado interviniendo de tal manera que permite el desarrollo, ya sea de mercados digitales regionales o algún tipo de estímulo en los costos de traslado, etcétera, porque por una cuestión de escala, el comercio mendocino, o de las provincias del interior, pierden la mayoría de las veces contra el comercio de Buenos Aires. Entonces, esta actividad que tiene tanta dispersión, como les decía recién, donde hay tantos comerciantes, son el 30% de los empresarios de la provincia, o sea, es una actividad que distribuye bastante, porque son chicas, es más alto todavía la tasa de MIPYME, o sea, son empresas que tienen menos de 9 empleados, la mayoría de los comercios, o uno en realidad, de 1 a 3 empleados la mayoría, y después hasta 9 empleados da un montón. Bueno, se están viendo gravemente afectados por este fenómeno del comercio electrónico, que si el Estado no regula de alguna manera este fenómeno, va a terminar de ahogar a los comercios de las ciudades, y con un agravante más. Las ciudades y el comercio en las ciudades forman parte del atractivo turístico natural de un pueblo. La ciudad de Mendoza se ha caracterizado por ser una ciudad muy bonita entre los distintos destinos de la Argentina, y esta crisis del comercio genera un agravante de un empeoramiento de las condiciones del centro y deja de ser un lugar agradable para el paseo. Y eso, digamos, y eso también se vincula con la gastronomía, porque se pierde esta cuestión de salir a pasear y a comer. Está estudiado que hay un vínculo directo entre el comercio de los centros urbanos a cielo abierto con el comercio. Fíjense, los shopping construyen 200 locales y un patio y comida, porque es una actividad que está concatenada directamente. Bueno, y no sé qué otro comentario hacer sobre este tema, no sé si tienen alguna otra consulta.
Sí, la consulta es que estos empresarios, esta gente que se reunió, algunos tienen un poco más de afinidad con el Frente de Todos, porque recordemos que una de las actividades tuvo que ver con un encuentro, podríamos decir, de renovación mística del peronismo de Mendoza, que fue la del sábado, pero hubo algunos otros encuentros. En esos encuentros que usted está narrando, uno de ellos, hubo personas que, como decíamos, tienen más afinidad al proyecto nacional y popular y otros que no, que resisten y bueno, que son desde otros sectores del pensamiento económico y social. Y usted habló, por ejemplo, de Asinmet, que es una de las asociaciones importantes en Mendoza porque es de la industria metalmecánica. Recordemos que hasta hace poco la presidía Julio Totero, que ahora ya está lanzado específicamente en la carrera por la disputa de un lugar en la legislatura, entiendo, ¿sí? Exactamente. Bueno, justamente, el primero que Asinmet tiene la característica, al contrario de lo que decíamos recién del comercio, la industria tiene por su naturaleza estructural una tendencia a agremiarse muy fuerte. Los gremios industriales son muy poderosos, tienen mucha participación, todas las empresas adhieren, pagan sus cuotas, van a reuniones, etcétera, etcétera, tienen congresos nacionales, provinciales, etcétera, y tienen esa trayectoria, esa historia de sector agremiado, hace ser que siempre, por lo menos en mi corta trayectoria en el mundo gremial empresario, me he encontrado con una institución con diagnósticos muy precisos. Justamente en este caso no se cumple lo que contaba recién, tiene una mirada muy clara del sector industrial, muy clara de cuáles son las necesidades del sector industrial, y fíjense en que si uno participaba en los congresos de Asinmet, cuando estaba Julio Totero, y escucha ahora al actual presidente, que es Mariano Guizo, se encuentra una agenda muy parecida de los intereses que defienden. Más allá que Julio Totero termina hoy de candidato a diputado en una lista del Frente Cambiemos, que fue la alianza política que más daño le hizo a la industria nacional, y en Mendoza también. La situación de la industria fue tremenda durante el gobierno del macrismo, fue el sector más golpeado, y sin embargo, evidentemente las cuestiones ideológicas le tapan la realidad del sector, y va y hace campaña en ese partido, y aparte en la campaña trata de hacer foco en la agenda que él siempre tuvo, que es una agenda del desarrollo, de la producción, etcétera, etcétera. Si uno lo sigue en las redes o lo escucha o lo ve en los medios, ve que tiene esa agenda, pero a mi modo de ver está en el partido equivocado con esa agenda. El otro tema que quería comentarles, bueno, y la industria, perdón, lo último que quería decir, es que la industria mucho no podía plantear porque es el sector que más ha crecido. Incluso Guzmán hablaba de que han recalculado las estimaciones de crecimiento del Producto Bruto Interno, o sea, el crecimiento general de la Argentina, del 5,5% que proyectó el presupuesto el año pasado. Hoy están recalculando el crecimiento de un 8% anual. Se decía que vamos a tardar entre 2 a 3 años en recuperar los niveles prepandemia, hacia finales del año pasado, y está hasta la posibilidad que en este año recuperemos todos los puntos perdidos del PBI. O sea, no quieren ser muy optimistas, pero claro, hay algunos datos que le harían pensar al gobierno que este mismo año recuperarían los 10 puntos del PBI que se perdió el año pasado. Lo cual sería un crecimiento exponencial, digo, hacia desde el 2008, creo que la Argentina no crece cerca del 10%. Está bien que caímos mucho el año pasado. Sí, de todos modos, un crecimiento de 10% en un PBI, en general, en lo estadístico, es, podríamos decir, extraordinario en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Absolutamente extraordinario. Es más, es muy raro que un país tenga un crecimiento de casi 2 dígitos. Sí, tanto así que China lo tuvo durante mucho tiempo y se habla de tasa china. Cuando un país crece al 10%, se habla de tasa china de crecimiento. Bien, y la industria, bueno, el ministro hablaba en gran medida de este crecimiento que está viendo, aclaró muchas veces que es heterogéneo, que él sabe que no todos los sectores todavía han logrado recuperar los números estos que muestran las estadísticas frías, pero el sector que más ha crecido es la industria.
incluso la industria ya está muy por encima del 2019. O sea, la industria recuperó lo perdido en la pandemia y parte lo recuperó durante la gestión de Cambiemos. Y la otra agenda, en la otra reunión en la que participé, donde también estuvo el ministro Guzmán, es que a la tarde realizó una conferencia en la Facultad de Ciencias Exactas, que también tuve la fortuna de asistir. A ver, discúlpeme, pero por un problema de denominación y seguramente de edad mío, ¿cuál es la Facultad de Ciencias Exactas? Mira, yo hace ya unos pocos años egresé de la universidad y tampoco tenía muy claro cuál era la Universidad de Ciencias Exactas, pero bueno, está en el edificio de Eureka. ¿Dónde estaba Eureka? Sí. Sí, no es tan exacto entonces. No, bueno, pero sí, está un poco atrasado, un poco anacrónico. Tampoco sé qué carreras se estudian en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCUDO. Así que sé poco, ahí están. Estoy consultando qué carreras se estudia: Ciencias Básicas, Profesora de Ciencias Básicas y Geología. Ah, bien, bien. Bueno, tenían ganas de ponerle exactas porque Exactas y naturales, se llama Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Claro, en otros lugares tienen otras muchas carreras, por eso me extrañaba porque desconocía la denominación. Sí, yo me imaginé que se estudiaba física, matemática, pero no. Claro, por eso digo, en otros lugares de eso se trata. Sí. Bueno, y la verdad que, bueno, a la tarde de una charla que... Y química también me apunta acá Carlos Martín que se estudia. ¿Hay en esa facultad o en generalmente en la Facultad de Ciencias? No, en esa facultad, entiendo, sí. Ah, mirá. Bueno, el ministro ha recorrido varias provincias y en todas las provincias donde va presenta esta conferencia que está dando, cuyo nombre es Tranquilizar la Economía. Bueno, fue en un ámbito académico, es una charla, es una presentación de índole académica, pero es una presentación de la mirada del ministerio sobre la economía argentina. La verdad que, digo, tomando en cuenta el currículum que hablamos recién del ministro, tener al ministro de primera mano dando una conferencia de más de 1 hora y 20 aproximadamente, explicando el por qué está haciendo lo que está haciendo desde el ministerio, cuál es el paradigma económico desde el que se para plantear las soluciones que plantea, qué política está estableciendo, no sé si es algo que se da habitualmente. Y recomiendo ver ese video, porque esa exposición está subida a YouTube, en el canal de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCUDO. Si buscan en YouTube Tranquilizar la Economía Mendoza Guzmán, lo van a encontrar. No tiene desperdicio. Y bueno, quería referirme, no sé si queda algo de tiempo, a esa exposición, porque esto es lo que decía recién. El ministro explicó de primera mano cuál es la mirada que tiene el Ministerio de Economía Argentina y qué es lo que está haciendo. Quería comentarle un poco esta conferencia que, insisto, que recomiendo verlas, que busquen en YouTube, está subida ahí. Pero bueno, el ministro se encargó de explicar qué significa para él tranquilizar la economía. Ese título le pone él a su programa de gestión. Arrancó la exposición diciendo que él sabía que nadie entendía a qué se refiere cuando habla de tranquilizar la economía y decía que iba a empezar a explicar qué era tranquilizar la economía desde lo contrario, demostrar que no es una economía tranquila. Y lo interesante es que no se encargó de hablar del último gobierno de Cambiemos, digo, lo sacó de la cuestión política electoral. Menos mal. Y hizo una explicación estructural de la economía argentina desde la década de 70 hasta la fecha, donde mostraba cómo cada vez que se proyectaba el crecimiento parecía que la Argentina iba a despegar, pero hacia finales de cada programa económico entraba una crisis recesiva que generaba que, como si fueran olas que subían y bajaban, donde veía las curvas en el PBI, hasta la fecha. Entonces mostraba que estructuralmente la Argentina viene atravesando unos niveles de volatilidad muy altos. Él decía que es normal que los países tengan volatilidad macroeconómica, pero no que cambien la tendencia ni la base sobre la que está montada la macroeconomía. O sea, la Argentina tiene esa volatilidad de las definiciones de política macroeconómica muy profundas. Y él mostraba esta volatilidad y él planteaba que para lograr una economía tranquila hace falta sustentar el desarrollo económico en 5 variables. La inclusión, que tiene que ver con que tiene que ser una economía que crezca con generación de empleo. Esto es muy interesante porque él mostraba periodos de crecimiento de la economía donde no se generaba empleo.
como por ejemplo la primera mitad de la década del 90, donde el PBI creció de una forma bastante importante, producto de estabilizar la inflación y ciertos indicadores del gobierno de Menem, Sí, no, y de vender activos. y de vender Tenga activos, cuidado con eso. exactamente, pero no había Es inclusión. peligroso eso, ¿eh? Es peligroso hacerse de caja cuando vende patrimonio. Exactamente. Pero, interesante aclararlo, decir, che, el crecimiento sin generación de trabajo nos interesa, no. No es una variable para nosotros. Segundo, el dinamismo productivo. Esto significa un programa de agregación de valor. El Estado tiene que trabajar como articulador para que los privados vayan cada vez agregando más valor a lo que generan. Esto está hablando de una definición industrialista de la economía. Que cuando dice, ¿qué es tranquilizar la economía? Dice, tenemos que crecer con generación de trabajo, con dinamismo productivo. Está diciendo, no va a ser la exportación de materia prima el sustento del crecimiento. La estabilidad macroeconómica, que es esto, que las condiciones que genera el Ministerio de Economía o el Estado para que estas variables se desenvuelvan. El federalismo también es muy importante, a veces parece una frase hecha, pero se encargó de aclararlo, de que significa que estos recursos que generan las ciudades más ricas deben ser distribuidos. O sea, tiene que crecer el interior del país a partir de absorber recursos de las ciudades más ricas. Y es parte de lo que muchas veces se cuestiona. La presión fiscal a veces tiene que ver con esto también. Y como último ítem de que es una economía tranquila, hablaba de soberanía. Soberanía en la toma de decisiones. Y se refería en ese capítulo de la economía tranquila a la incidencia de los fondos buitres en la política argentina durante los últimos años de Cristina. No sé si recuerdan que armaron páginas web, financiaron periodistas, financiaban las redes sociales para desestabilizar un gobierno. Sí, de todos modos, no, discúlpeme, entiendo su optimismo, pero no lo ponga en pretérito, porque eso no dejó de ocurrir, más allá de que haya bajado la densidad. Sí, no, están totalmente, incluso hoy los principales adversarios que tiene el programa económico son estos bonistas, estos fondos buitres, en su gran mayoría, que entraron durante la liberalización del mercado de capitales del gobierno de Cambiemos y que hoy quieren salir. O sea, toda la presión que tienen el dólar blue, el dólar contado con liquidación y el dólar bolsa son justamente estos fondos que operan contra la Argentina constantemente, que vinieron acá a hacer una bicicleta financiera y sacar la plata de vuelta, y como el gobierno cuando llegó puso restricciones a la salida de estos capitales, son quienes ejercen presión y operan mediáticamente en las redes, etcétera, etcétera, tratando de desestabilizar el gobierno. Y no sería raro que muchos de estos candidatos libertarios que se pasan, digamos, de canal en canal, defenestrando las políticas económicas del gobierno, estén financiados por alguna de estas organizaciones. Sí, probablemente, sí. Muy probablemente. Bien, después de definir qué para él es una economía, tranquilizar la economía y de qué se sustenta eso, planteó cómo haría esto y qué está haciendo específicamente. Entonces, bueno, habló de la política macroeconómica, que son las condiciones generales, explicaba cómo regulaba el tipo de cambio, cómo regulaba las reservas del Banco Central. Bueno, esto no vale la pena entrar en detalle, pues es muy técnico y está el video, así que recomiendo verlo. Pero otro aspecto muy interesante, esto que decía también en la reunión de los empresarios, la redefinición del rol del Estado, y él pone hincapié en esto, en economía de mercado que funcione bien. Digo, frente a aquellos que creen que somos chavistas, no hace alusión al socialismo del siglo XXI, ni mucho menos. Hay una definición de una economía de mercado que funcione bien. Y tomaba ejemplos de fenómenos de Estados Unidos, por ejemplo, políticas antimonopólicas. Bueno, y daba mucha relevancia, y acá quiero terminar la reflexión. Después se encargó de hablar de la deuda, que lamentablemente el tiempo no nos da para hablar de la deuda, de la articulación de las reglas de juego y la agenda legislativa. ¿Se acuerdan que les decía recién que él participa de una organización internacional de la que dirige con Joseph Stiglitz, de esto, de buscar formas de llegar a acuerdos sobre las políticas económicas? Sí. Bueno, él pone mucho hincapié en esto y habla de la necesidad de tener una oposición digna, se refería a él, que es muy importante para lograr tener una economía tranquilizada.
la posibilidad de tener acuerdos con la oposición en el marco de las políticas económicas, porque esta volatilidad que tiene la Argentina tiene que ver con problemas políticos, no con problemas económicos específicamente. Hizo hincapié de las restricciones externas, de la falta de dólares, de muchos de los problemas que tiene la economía argentina, pero eso que él mostraba al principio, ese problema estructural que tiene la Argentina, donde siempre parece que va a crecer, pero después se termina hundiendo, tiene que ver con la falta de una oposición con la que se pueda acordar políticas económicas de fondo. Claro, y nosotros rescatamos una brevísima parte de la charla, de la conferencia de justamente de Martín Guzmán, en donde señalaba que cuando fue a explicar temas relativos a la deuda, algo que debiese interesarnos a todas y a todos, pero principalmente a los actores políticos, no hubo nadie de la oposición. No, el pedido de visita de Guzmán al Congreso a explicar las cuestiones de deuda fue pedido por la oposición y no asistió. O sea, la oposición dice, queremos que venga Guzmán a explicar por qué se está endeudando tanto la Argentina. Esto surgió a partir de una polémica que instaló Vidal, para colmo. Vidal sale en campaña a decir que el gobierno de Alberto Fernández se está endeudando más que el gobierno de Macri. Entonces se arma todo un revuelo, los medios toman nota de esto, entonces empezaron a decir que el gobierno de Alberto Fernández se está endeudando más que el de Macri, salieron a responderle, los legisladores de oposición, en una total campaña de marketing, hacen llamado al ministro de Economía que se presenta al Congreso a dar explicaciones de esta deuda, y cuando asiste el ministro, no hay ninguno. Lo cual evidencia esto, bueno, él justamente lo dio ejemplo de la necesidad de tener una oposición digna, y decía que esta conducta es indigna. Sí, Contaba bueno, inclusive que el único que asistió era el vicepresidente de la comisión, porque no podía no estar, de la Comisión de Seguimiento de Deuda Externa, que cuando explicó a dónde fueron a parar los ciento y pico mil millones de dólares que tomó el gobierno de Macri, el vicepresidente de la comisión, él cree que de la vergüenza se paró y se retiró de la reunión. Porque era una presentación con datos. Bueno, me parece que debe ser la juventud que lo acompaña a Martín Guzmán, pero a ver, calificar primero de dignidad que tiene más que ver con la moral, no voy a concordar, y esto de que alguien se haya levantado por vergüenza tampoco le creo a Guzmán, digo, no, me parece que hace una interpretación, yo diría naif, me parece que no tiene vergüenza aquel que se paró y se fue. No, comparto, Ariel, la mirada. Yo creo que esa terminología que usaba Martín Guzmán tenía que ver con el lugar donde estaba haciendo la exposición, que era un lugar universitario donde habían asistido, y es muy interesante contar también, donde habían sido invitados, eran muy pocos los lugares, pero una gran cantidad de estudiantes universitarios y estudiantes de secundario, que inclusive fueron los únicos habilitados a hacerle preguntas al ministro en la conferencia. Pero digo, esta cuestión de la articulación legislativa, y fíjense que el gobierno ha tenido le ha dado un gran protagonismo al Congreso, y tiene que ver con él, porque él ha promovido la legislación de 13 leyes desde que va al gobierno, que son leyes estructurales. De alguna manera, más allá que toda ley puede ser modificada, son leyes que ayudan a que cuando venga otro gobierno y quiera cambiarlo, está obligado a tener que dar la discusión en el Congreso. Sí, esto es bueno poder darle continuidad. Si les parece, la seguimos luego. Ha sido muy claro, muy contundente lo que nos ha contado Juan Manuel Gispert. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.